Seguro recuerdan que hemos hablado sobre las utopías. Sí, esos intentos de imaginar o describir una sociedad perfecta. Uno de estos autores es Tomás Moro, quien en el Renacimiento imaginó la isla de Utopía. En ella encontramos que confluyen ciertos valores del mundo clásico, pero también del cristianismo. Hemos hablado también de La ciudad del sol de Tommaso Campanella, en la que tanto la forma física de la ciudad como su organización tratan de ser un reflejo de la armonía del cosmos, pues nada hay más bello y armonioso que este. En la ciudad del sol, por ejemplo, no se puede tener ni esposo ni esposa, ni una familia, pues todo es común. Tampoco se puede elegir con quién tener hijos, ni la ropa que ha de usar. Sin embargo, como quizá ya lo empiezas a sospechar, no todo parece ser color de rosa en estas sociedades ideales. Ellas se sirven de ciertas instituciones que tratan de regular el comportamiento de sus miembros, en la búsqueda del bien común al grado de ser asfixiantes. Podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando llevamos ese control hasta sus últimas consecuencias? ¿Hasta qué punto resulta benéfico el uso de la tecnología para mantener el bien común? ¿Cuáles serían las implicaciones negativas de abandonarnos a ese control en aras del bien común? Hay muchos otros ejemplos literarios en los que se explora esta problemática y a los que Luna y Emiliano tendrán oportunidad de acercarse en este programa. Acompáñenme a ver cómo se desarrolla este encuentro. Te doy la bienvenida a Humanamente, dudar para comprender. ¿Ya viste la convocatoria que publicaron en el Cineclub de la escuela? Es un concurso para escribir un cuento sobre una sociedad utópica, describir cómo estaría constituida y todas esas cosas. Máximo 6 cuartillas. Los premios son un reconocimiento y un paquete de libros. ¡Ah! Y que publicarán los 3 primeros lugares en la Gaceta de la escuela. Podríamos intentarlo. ¿Te acuerdas cuando imaginábamos cómo serían nuestras sociedades ideales? Quizás hasta podría sacar algunas ideas de esta novela. ¿Y ahora qué estás leyendo? Los viajes de Gulliver. Pero eso es para niños, ¿no? Hay varias cosas que no me parecen muy de niños. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues parece que el autor hace una crítica de los diferentes tipos de gobierno que va observando a lo largo de sus viajes y narra varias cosas que le han pasado. En Lilliput ayuda a la ciudad durante una guerra, pero luego le va mal. Lo acusan de traición y también por apagar un incendio en el Palacio Real de una manera que ni te imaginas. Seguro eso no lo ponen en las películas para niños. Casi al final de sus viajes, Gulliver llega al país de los Guriks. No sé bien cómo se pronuncia, pero debe ser como el relincho de un caballo. ¿Y por qué sería como un relincho? Ah, pues porque sus habitantes son caballos. Ese es el único lugar donde el autor dice que se siente en paz y donde de verdad hay armonía. Es algo así como una utopía, pero con caballos. Quizá como son animales no están corrompidos por los vicios humanos. Pero espera, hay otra cosa más loca. Después de visitar una isla voladora, baja a tierra firme y visita una academia donde hay un montón de científicos locos. Y uno de ellos ha ideado una manera de descubrir a los delincuentes potenciales examinando sus comportamientos, viendo qué comen, de qué lado se acuestan y analizando las ideas que tienen en la mente. ¿Qué? ¿Cómo hace eso? Pues no lo dice. Pero si ese análisis diera un color negro, habría que hacer algo con esa persona antes de que cometiera un crimen. Pero, ¿cómo te pueden castigar por un crimen que no has cometido? Pero quizás si funcionaría bien ese sistema, solo te tendrían que apuntar con un escáner y listo. Así como cuando te miden la temperatura a ver si no tienes síntomas de COVID. Eso sería un problema. ¿Qué tal si te escanean el cerebro y te dicen que eres un ladrón en potencia y que te deben aislar o meter a la cárcel? Ni siquiera has hecho nada malo aún. Ese es un buen punto. No me gustaría que eso me pasara. Pero anda que se hace tarde para ir al cineclub. ¿Qué película toca hoy? Fahrenheit 451. La película Fahrenheit 451, dirigida por François Truffaut, está basada en la novela homónima de Ray Bradbury.
En ella vemos una sociedad peculiar situada en el año 2010, en donde el protagonista, Montag, es un bombero que se dedica a quemar libros. Según el gobierno, el que los ciudadanos lean les impide ser felices y los llena de angustias y preocupaciones, pues cuando leen, comienzan a pensar, analizar y cuestionar su vida y la realidad que los rodea. De modo que impedir el acceso a los libros evitará que piensen y que en consecuencia sean desdichados. Al mismo tiempo, se ha suplido el hábito de la lectura por la televisión. Estos dispositivos son tan grandes que ocupan toda una pared y además son interactivos, de modo que todo mundo parece feliz con esa dinámica. Suena familiar, ¿no es así? El problema con este tipo de medidas es que tiene implicaciones preocupantes, como la pérdida de la cultura. Imagínense qué pasaría si quemáramos todos los libros que tenemos en las bibliotecas. Una vez que es consciente de ello, Montag decide rebelarse, dejar la sociedad y reunirse con un grupo de personas que se dedican a conservar los libros de una manera peculiar, de modo que ni siquiera quemándolos se pueda borrar su huella, aprendiéndolos de memoria. Todo sea por tener una sociedad feliz. Chicos, no olviden entregarnos su hoja con comentarios o sugerencias de lo que les gustaría que proyectáramos. Este ciclo es de películas basadas en obras literarias, pero estamos abiertos a sugerencias. Aquí están. Oiga, ¿y hay más películas que hablen sobre sociedades utópicas? ¿O distópicas? Uy, claro que sí. Quizá podamos proyectar pronto algunas de ellas. Hay muchas que están basadas en novelas. Es todo un tema de la ciencia ficción que de repente, en nuestros días, ya no parece tan ficticio ni tan lejano. Existe una multitud de relatos literarios en donde se explora la idea de una sociedad perfecta, lo cual en muchas ocasiones degenera en una distopía. Y hay algunas otras en las que el uso de la tecnología tiene mayor o menor presencia e implicaciones. La mayoría de ellas están situadas en un futuro no tan lejano. En la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick, vemos un mundo situado donde de una guerra nuclear que acabó con la mayoría de los animales, de modo que aquellos que la gente conserva son eléctricos. La novela gira en torno a la problemática que se da entre el límite borroso entre lo natural y lo artificial, la decadencia de la vida y la sociedad, y aborda diversos problemas éticos sobre los androides. El mismo autor escribió un sinnúmero de cuentos en donde se explora la idea de una tecnología dominante en la sociedad, pero sobre todo se problematiza su uso. Como en el caso de Podemos recordar por usted al por mayor, donde se pueden insertar recuerdos en nuestra mente, como unas vacaciones o un bello romance, por ejemplo. De modo que no seríamos capaces de distinguirlos de un recuerdo real. En Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, se narra la historia de Jason Taverner, un cantante pop y estrella de la televisión que ha sido mejorado genéticamente. Una mañana al despertarse, se da cuenta de que su identidad ha sido borrada, de modo que no queda registro oficial de él y, más aún, sus seguidores también lo han olvidado. Otro autor que toca este punto es Isaac Asimov, en novelas como Yo Robot, en donde además sienta las reglas del comportamiento de los robots. Pero es momento de regresar con Luna y Emiliano y su intento por describir una utopía. ¡Wow! Sí que es todo un género. Yo creo que hasta podríamos sacar algunas ideas de ahí para nuestros relatos. Veo que entrarán a nuestro concurso. ¡Qué bueno! Lo interesante de todos estos ejemplos es que no se limitan a describir esas sociedades, sino que van más allá y problematizan sus consecuencias. Y las hay tanto buenas como malas. Yo creo que una sociedad perfecta debería procurar tener más beneficios que perjuicios, ¿no? Por algo sería perfecta. Pues eso habría que explorarlo. Espero leer sus relatos y también espero que ganen y los publiquen. Pues con todo lo que hemos visto en estos días, a mí se me ocurrió que una utopía siempre tiene sus cosas malas y que corre el riesgo de degenerar en una distopía. Así que la mía va por ahí. Nos fuimos por caminos muy diferentes. Yo de verdad estoy tratando de imaginar una utopía en la que todo sale a pedir de boca. Mira, te voy a leer lo que llevo.
Mi utopía se llama Selenia. En ella regiría la armonía, porque todos tendrían lo necesario para subsistir, de modo que nadie envidiaría lo que tienen los otros. Además, todo sería común y lo podrían usar todos por igual. Así que no habría dinero como lo conocemos nosotros. Los trabajos se rolarían y todos cooperaríamos en ellos por igual. Todos sabrían hacer lo mínimo necesario para contribuir a la vida en sociedad. Además, la tecnología ayudaría a hacer más fácil esos trabajos. Y pues hasta ahí voy. ¿Cómo lo ves? Pues como que todo se ve de color rosa. No me parece muy creíble. Mira la mía. No tiene nombre, porque nadie querría acordarse de un lugar así. Al principio, todo era armónico. Había gente dedicada a tareas específicas. Y también había máquinas que ayudaban con las labores esenciales. Pero con el paso de los años y con las nuevas generaciones, hubo quien no estuvo de acuerdo con el lugar que tenía en la sociedad. Y como querían tener una posición más cómoda, hubo quien comenzó a acaparar recursos económicos y tecnológicos. Y logró hacerse del poder. Lo peor de todo es que para mantener esa posición, ese grupo de personas se encargaron de dominar, vigilar y controlar a los demás, haciéndoles creer que trabajaban para sí mismos, pero en realidad lo hacían para los jefes. Aquí se verán policías, unos super robots que te escanearían el cerebro a todas horas para mantener el orden. Todo eso suena muy feo. Además, se trataba de describir una sociedad utópica, ¿no? Pues sí, pero es que yo estoy explorando el otro lado de la moneda. Si bien al principio todo sería bonito, con el paso de los años habría problemas. Imagínate para mantener el orden. Todos los aspectos de tu vida estarían determinados y controlados por el gobierno o por la tecnología. Seríamos súper dependientes de ese sistema. Pues no sé. Yo creo que el uso de la tecnología no tendría necesariamente que tener consecuencias negativas. En las grandes ciudades ya es algo que se usa. Hay robots cirujanos que pueden operar a alguien o automóviles que se conducen por sí mismos. Ya solo debes indicar tu destino. Pero todo eso puede fallar. No me agrada mucho la idea de confiarle mi vida a las máquinas. Pero imagínate si las máquinas se volvieran tan inteligentes que se rebelaran. O si simplemente se acabaran las fuentes para generar electricidad. Y si explotan como en Chernobyl y nos volvemos mutantes. Yo creo que todos esos intentos siempre degenerarían una distopía. Por algo, no hay una utopía real en nuestros días, ¿o sí? Creo que no. Ahora que lo pienso, eso solo parece pasar en las películas y muchas veces acaban mal. Pero de todos modos, seguiré mejorando mi relato. Verás cómo yo me gano el premio. Ya veremos. Como hemos visto, hay muchos ejemplos en la ciencia ficción donde podemos ver sobre todo los perjuicios a los que nos enfrentaríamos en una sociedad distópica. En estas sociedades futuristas, el uso de la tecnología como medio de control resulta fundamental. Pero también es cierto que muchos de estos dispositivos imaginados en la literatura están más cerca de nosotros de lo que pudiéramos creer. En México, al hacer ciertos trámites ante Hacienda, por ejemplo, es necesario registrar algunos datos biométricos, como las huellas dactilares o el iris de los ojos. Y lo mismo aplica para algunas identificaciones como los pasaportes, que a partir del 2022 serán digitales en nuestro país. Incluso, muchas operaciones bancarias se realizan actualmente vía electrónica, por medio de aplicaciones celulares y recurren al reconocimiento facial. Todo lo cual es de lo más normal para cada vez más personas. Pero ante esta aparente dependencia tecnológica, siempre podemos preguntarnos, ¿qué pasaría si todo eso colapsa? ¿Llegaríamos quizá a un estado de caos como el que se describe en alguna de estas distopías? Ya publicaron los resultados de la convocatoria. A ver, ¿dónde están nuestros nombres? Pues dice que el premio quedó desierto. ¿Qué? O sea que nadie ganó. Ay, yo ya me había visualizado con mi montón de libros y siendo famoso en toda la escuela.
Quizá faltó que nuestros relatos fueran más coherentes o que exploráramos aún más las consecuencias de una organización así. Oye, ¿y si buscamos a alguien que nos ayude con su opinión? Seguro hay especialistas en el tema que nos pueden ilustrar. Me parece bien. Vamos al cyber a ver a quién podemos contactar. Vamos. Vamos. ¿Cómo va nuestra búsqueda? Pues ya solo queda esperar a que nos contesten. Y en lo que te esperaba me puse a investigar algunas cosas. A ver, cuéntame. Pues encontré que la tecnología no solo se usa en las ciudades. En el campo también hay algunos desarrollos que permiten optimizar los riegos y las cosechas. Y en las grandes fábricas muchos procesos también están automatizados. Pero, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Por culpa de los robots, va a llegar un momento en que no tengamos trabajo. La gente se va a quedar sin dinero y va a pasar hambre o va a empezar a robar. Y todo se volverá un caos. No seas exagerado. Siempre va a ser necesario que alguien opere esas máquinas. Además, en las fábricas sigue habiendo obreros y hay personas que siguen conduciendo taxis. Así que el uso de esas tecnologías no va a llevar a eso que dices. Eso que estás haciendo se llama hacer conclusiones apresuradas y hasta creo que es una falacia. Mira, hay que aprovechar que estamos acá. Aquí está, mira. Sí, es una falacia informal. Se llama falacia de generalización apresurada y se comete cuando se infiere una conclusión a partir de evidencia insuficiente. Claro, del hecho de que ayer que saliste al patio te pegaron con una pelota y de que hoy sucedió lo mismo, no se sigue que todos los días que salgas al patio te va a pasar lo mismo. Tiene sentido. Mira, aquí también dice que hay algunas otras falacias informales parecidas como la falacia de la pendiente resbaladiza, en la que se supone que un evento iniciará una cadena de sucesos que culminará inevitablemente en un evento futuro, lo cual no siempre es verdadero. Este argumento se conoce también como efecto dominó. ¿Ya ves? Del hecho de que haya máquinas en las fábricas o autos que se manejen solos, no se sigue que nos quedaremos sin trabajo, ni que moriremos de hambre o que habrá caos en la sociedad. Pero, ¿te das cuenta de que esas dos cosas pueden aplicarse de manera inversa? Y entonces tu sociedad perfecta también estaría infundada. A ver, ¿cómo? Pues claro, a partir de que la tecnología ha ayudado en algunos casos particulares, no deberíamos concluir que eso nos llevará a una utopía perfecta. Preguntarnos si los avances tecnológicos nos conducen a una utopía, a una distopía, solamente, ¿no?, nos muestra qué es lo que nosotros fantaseamos con la tecnología, ¿vale? Si te fijas o si nos fijamos, ¿no?, hay una relación positiva y negativa con la tecnología. Esta forma de plantear las cosas es como una forma valorativa y no realmente pensamos qué es la tecnología, ¿vale? E incluso, ¿no?, quien hace uso de manera más normal o cotidiana de la tecnología, yo puedo apostar que no puede decir qué significa, ¿no?, lo tecnológico en eso que está haciendo. ¿Sí? Esto es una forma de plantearlo, pero la forma de plantearlo es para señalar que nuestra relación con lo tecnológico, y aquí voy a tratar de señalar otra cosa, siempre es fantasioso y sí depende mucho de la literatura, ¿no?, el cine, las imágenes, ¿no?, toda una industria cultural, una industria estética que dice cómo es la tecnología, para qué es la tecnología. Incluso, ¿no?, hay dos problemas básicos en esto, ¿no?, en esta idea, ¿no?, valorativa de lo tecnológico, ¿no? Hay dos problemas. Uno, ¿no?, es que reducimos lo tecnológico a lo digital, ¿sí? No pensamos que lo tecnológico esté, o la tecnología esté, por ejemplo, en preparar la comida, ¿no?, o en vestirnos, o en cómo nos relacionamos con las otras personas, o en cómo aramos el campo, ¿no? Ahí en las cosechas, en el cuidado de los animales, en el cuidado de otras personas, ahí hay tecnología. Y lo divertido es que en estas relaciones que tenemos, que están mediadas por fantasías, casi siempre lo tecnológico son robots súper desarrollados que nos van a conquistar o en otras películas nos van a seducir o nos van a transformar en ellas, ¿sí?
Muchas de estas series, películas, los seres humanos terminan siendo parte de la máquina, ¿sí? Entonces tenemos como este miedo una y otra vez que lo tecnológico nos deshumanice, nos maquinice, ¿sí? Pero eso es como un miedo, ¿no? Que está en la relación con lo tecnológico. Pero este miedo también se expresa cuando reducimos lo tecnológico a lo puramente digital y no pensamos que lo tecnológico está en toda nuestra existencia, en toda nuestra vida, ¿vale? En cómo plantamos un arbolito, ¿no? En cómo cuidamos ese arbolito, en cómo hacemos la comida. En verdad, la comida es muy tecnológica. Entonces, ese es uno de los problemas con estas fantasías. Reducimos lo tecnológico a lo solamente digital y lo digital mediado por este miedo. Las grandes compañías nos van a dominar o no, ¿no? Los algoritmos malos de redes sociales nos van a convertir en consumidores eternos o no. Es una relación absolutamente de miedo, ¿sí? Y por lo tanto, fantasiosa. El otro problema es que pensamos lo tecnológico como un mero instrumento, cuando lo tecnológico, ¿no? Es mucho más allá que eso, ¿vale? Pensamos que es un instrumento y por lo tanto pensamos que las máquinas tienen que estar sometidas a nosotros, como si fueran nuestros esclavos o como si fueran nuestros sirvientes. Y cada vez que nosotros vemos que la tecnología no es un esclavo y no es un sirviente nuestro, empezamos a tener miedo y empezamos a creer que nos va a conquistar, ¿sí? Pero esto se debe a que pensamos lo tecnológico como un mero instrumento al servicio de nosotros, al servicio de nuestros deseos, cuando la tecnología no es propiamente un instrumento, es algo más que un instrumento, algo diferente a solamente una herramienta como una pala o un cuchillo, ¿sí? En los ejemplos que yo ponía, ¿no? Cuidar a alguien, cuidar un animal, ¿no? Cosechar, ¿sí? Ya sea con un azadón o con un tractor o que las máquinas, ¿no? Cosechen, siembren y cosechen, ¿no? Ahí está lo tecnológico. Lo tecnológico más bien es una estructura en la que vivimos. Se nota mucho más en la ciudad que en el campo, pero en el campo también está. ¿Ah? Entonces, un poco lo que podríamos hacer es quitarnos primero estas reacciones fantasiosas y pasionales respecto a la tecnología, y eso es lo que se ha hecho en el pensamiento contemporáneo, en el pensamiento filosófico, ¿no? El pensamiento humanístico contemporáneo. Las discusiones actuales buscan dejar de lado estas fantasías, estas relaciones emocionales con lo tecnológico para poder saber y poder decir qué es lo tecnológico en lo que hacemos y en lo que experimentamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Una discusión contemporánea busca determinar si es que lo que nos hace seres humanos no sería básicamente lo tecnológico, ¿no? Es decir, si lo que hace que seamos seres humanos no es el lenguaje o no es la razón, ¿sí? O no es nuestra supremacía en la escala de los seres vivos o de los seres espirituales, como querramos llamarle, sino que somos seres tecnológicos y lo que nos divide, nos distingue de otros seres como las plantas, ¿no? Los animales, es que nosotros tenemos máquinas o estamos pegados a máquinas o de alguna manera somos máquinas, ¿sí? Entonces, aquí es un poco para responder la pregunta de los avances, si los avances en tecnología nos conducen a una utopía o una distopía. La forma de responder, lo que yo podría responderlo es que quizá podamos pensar una forma de relación con lo tecnológico que no remita a lo utópico o a lo distópico, es decir, que no está montado sobre una relación fantasiosa o una relación pasional con la tecnología, que no creamos que nos va a dominar o que nosotros tenemos que dominar, ¿sí? Esto sería un poco mi respuesta. A lo largo de la historia, múltiples autores han preguntado cómo sería una sociedad perfecta, una utopía, y lo han plasmado tanto en obras filosóficas como literarias y hasta en cómics o películas. A partir de algunos de estos ejemplos, nos adentramos un poco tanto en las ventajas como desventajas que tienen estas propuestas de sociedades utópicas. Si bien habría muchas ventajas en una sociedad ideal, también habría elementos que no serían del todo agradables.
Vimos que el uso de la tecnología, si bien puede ser un medio y una herramienta que nos aligere la vida, su uso indebido puede llevar incluso a situaciones poco éticas y siempre puede derivar en una distopía. Si bien todos estos aspectos aparecen en novelas o películas que consideraríamos como ciencia ficción, también es cierto que hay muchas situaciones que se describen en ellas que tenemos más o menos cerca, incluso en nuestro propio país. Queridos profesores, ¿qué les pareció este programa? ¿Qué técnicas y aplicaciones humanísticas podemos identificar en el programa de hoy? El día de hoy vimos cómo a partir de una convocatoria de la escuela, Luna y Emiliano exploran el tema de las utopías y las implicaciones que un modelo como este tendría. En todo ello, podemos ver técnicas como el ejercicio de la crítica, la enunciación y la problematización, que se manifiestan en algunas aplicaciones específicas. Luna y Emiliano elaboran un relato. Tenemos aquí la aplicación de puesta en escena. A partir de compartir mutuamente sus avances, se dan cuenta de que difieren en su planteamiento, lo que genera controversia, y esto lleva a su vez a una argumentación en defensa de su respectiva postura. En dicho desarrollo se dan puntos a favor de ambas posturas y se problematiza en torno a las posibles consecuencias de una sociedad utópica dominada por la tecnología, de las cuales al parecer no todas serían positivas. Espero que hayan disfrutado nuestro programa de hoy. Acompáñenme próximamente para ver qué otras cuestiones ocuparán la vida de Luna y Emiliano y cómo las abordarán. Puedes visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx y únete a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, dudar para comprender. Hasta la próxima.